Marido la abandonó en su luna de miel para irse con su amante. Cuando la esposa contó a su suegra, todo cambió. El día amaneció radiante, como si el mismo cielo quisiera bendecir la unión de María Fernanda y Alejandro. Las campanas de la iglesia resonaban con fuerza en el pequeño pueblo de Valle Encantado, donde los rumores de la boda más esperada del año habían llenado cada rincón. Desde muy temprano, los invitados comenzaban a llegar al templo adornado con flores blancas y velas que parecían flotar en un océano de fe y esperanza. María Fernanda, vestida con un majestuoso traje de encaje que realzaba su delicada figura, lucía una sonrisa nerviosa pero encantadora. Sus ojos castaños brillaban con la emoción del momento, aunque en el fondo, una pequeña e inexplicable sombra de inquietud se asomaba. Había pasado años soñando con este día. Alejandro, con su porte elegante y sonrisa carismática, era el hombre que todas las mujeres del pueblo consideraban un sueño imposible. Él no solo era guapo, sino también exitoso, el orgullo de una familia poderosa. Sin embargo, había algo en la forma en que Alejandro actuaba aquel día que perturbaba a María. Durante la misa, mientras el sacerdote hablaba sobre el amor eterno y la fidelidad, María notó que Alejandro evitaba sostenerle la mirada por mucho tiempo. Su mente intentaba justificarlo, son los nervios de la boda, pensaba. La recepción fue un espectáculo sin precedentes. El jardín de la hacienda familiar de Alejandro estaba decorado como un cuento de hadas, con luces colgantes, música en vivo y mesas rebosantes de manjares. Los invitados bailaban y brindaban mientras los novios cumplían con las tradiciones, desde el primer baile hasta el corte del pastel. Fue durante ese baile que María lo notó por primera vez. Una mujer de cabello negro azabache y vestido rojo escarlata observaba a Alejandro desde la distancia. Sus ojos, intensos y llenos de una confianza perturbadora, seguían cada movimiento de su nuevo esposo. Alejandro también pareció darse cuenta de la presencia de aquella mujer, porque, por un instante, su sonrisa se desvaneció. María intentó ignorar lo que había visto, pero algo en su corazón comenzó a latir con fuerza. No era celosa por naturaleza, pero había algo extraño en esa mujer. Cuando más tarde preguntó a Alejandro quién era, él soltó una risa nerviosa y dijo, solo una colega del trabajo. No te preocupes, mi amor. Sin embargo, la noche continuó con pequeñas señales que se clavaron como espinas en el corazón de María. Alejandro desapareció por largos periodos, y cuando regresaba, su rostro tenía una expresión tensa. La mujer de vestido rojo también se desvaneció misteriosamente después del brindis, pero su ausencia no tranquilizó a María. Cuando la fiesta terminó, Alejandro y María partieron hacia el aeropuerto. La luna de miel sería en un resort exclusivo en las Maldivas. Durante el vuelo, Alejandro intentó mostrarse cariñoso, pero algo en su comportamiento parecía forzado. Aunque María deseaba confrontarlo, se obligó a sí misma a ignorar esas dudas. Era su luna de miel y quería creer que todo estaba bien. Ya en el resort, la belleza del lugar parecía un bálsamo para el alma inquieta de María. Sin embargo, la actitud de Alejandro no mejoró. Pasaba largas horas revisando su teléfono, sonriendo a mensajes que no compartía con ella. En más de una ocasión, salió diciendo que debía resolver algo urgente relacionado con su empresa. El tercer día, María despertó y encontró una nota en la almohada. Las palabras escritas con la letra firme de Alejandro se clavaron como puñales en su pecho. Necesito tiempo para pensar. No es tu culpa, pero no puedo continuar con esto. Cuídate. El papel temblaba en sus manos mientras leía una y otra vez aquellas frases. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, inundando su rostro en un silencio desesperado. Intentó llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Recorrió el resort buscándolo, pero nadie lo había visto desde la noche anterior. El golpe más cruel llegó horas después, cuando al revisar las redes sociales, María encontró una fotografía de Alejandro en un aeropuerto de Europa, acompañado por la mujer de vestido rojo. Los titulares de algunos sitios de chismes comenzaron a circular, heredero de la familia Santillán visto con su amante en París, justo después de su boda. María se sintió morir. No solo la había abandonado, sino que la había expuesto a la humillación pública. Su mundo, que hasta hacía unos días parecía un cuento de hadas, se desmoronaba en pedazos.
El sol se alzaba sobre las paradisíacas playas de las Maldivas, pero para María Fernanda, aquel amanecer no traía luz, sino oscuridad. Sus manos temblaban mientras sostenía la nota que Alejandro había dejado. Cada palabra era un cuchillo que desgarraba su corazón. No podía entender cómo aquel hombre, que hasta hacía pocos días había jurado amarla frente a Dios y sus familias, podía haberla traicionado de una manera tan cruel y despiadada. El silencio de la habitación era ensordecedor. María caminaba de un lado a otro, como un animal herido buscando una salida. Sus pensamientos eran un caos, primero la incredulidad, luego la ira, y finalmente el dolor. Intentó llamarlo una y otra vez, pero el teléfono seguía apagado. Revisó sus redes sociales, buscando alguna señal, alguna explicación. Fue entonces cuando vio la fotografía que confirmaba sus peores temores. Alejandro estaba en París con la mujer de vestido rojo. Las lágrimas comenzaron a correr sin control por su rostro. Se desplomó en la cama, abrazando la almohada como si pudiera protegerla del peso de la realidad. Cada imagen de su boda, cada promesa, cada caricia se tornaba ahora una burla cruel. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, dejándola caer en un abismo de soledad y vergüenza. Pasaron horas antes de que María encontrara las fuerzas para levantarse. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que la devolvía la mirada. Su rostro estaba hinchado por el llanto, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío doloroso. Con un movimiento decidido, tomó su teléfono y marcó el número de su madre. La voz cálida de su madre al contestar hizo que María rompiera a llorar nuevamente. Trató de explicar lo sucedido entre sollozos, pero las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente, logró decirlo: «Mamá, Alejandro me dejó. Está con otra mujer». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que su madre respondiera con la voz quebrada: «Mi niña, vuelve a casa. Aquí estamos para ti». La idea de regresar a casa era agridulce. Por un lado, deseaba con todas sus fuerzas estar con su familia, sentir el consuelo de sus seres queridos. Pero por otro, sabía que volver significaría enfrentar las miradas de lástima y las murmuraciones del pueblo. La novia abandonada, la llamarían. Con el corazón en pedazos, María empaquetó sus cosas y tomó el primer vuelo de regreso. Durante el trayecto, su mente no dejaba de reproducir los momentos felices que había compartido con Alejandro. ¿Había sido todo una mentira? ¿Había señales que no quiso ver? La duda la consumía. Cuando llegó al pequeño pueblo de Valle Encantado, todo parecía igual, pero para María, el mundo entero había cambiado. Su madre la esperaba en el aeropuerto con los brazos abiertos, y en cuanto María la vio, rompió a llorar nuevamente. Se abrazaron con fuerza, y por un momento, María sintió que el calor de su madre era lo único que mantenía su corazón latiendo. En los días que siguieron, María se refugió en su habitación, evitando salir y enfrentar las preguntas inevitables. Sin embargo, el escándalo no tardó en llegar al pueblo. Las fotografías de Alejandro con su amante comenzaron a circular entre los vecinos, y las habladurías se esparcieron como fuego. María se convirtió en el centro de los rumores, y aunque su familia trataba de protegerla, las palabras malintencionadas llegaban hasta ella. Un día, mientras María intentaba comer algo, su padre entró en la cocina con el rostro lleno de ira. «Ese maldito no solo te abandonó, sino que está presumiendo de su nueva relación como si nada», dijo, lanzando su teléfono sobre la mesa. En la pantalla, un video mostraba a Alejandro y la mujer de vestido rojo entrando a un exclusivo restaurante en París, riendo como si fueran la pareja perfecta. María sintió que el poco control que había logrado recuperar se desmoronaba nuevamente. «¿Cómo puede ser tan cruel?», preguntó entre lágrimas. Su madre la abrazó, intentando consolarla, pero María sentía que ninguna palabra era suficiente para aliviar el dolor. Fue entonces cuando doña Elena, la madre de Alejandro, llamó. Su tono de voz era firme, casi frío. «Necesito hablar contigo, María». «Es importante», dijo. María dudó, pero finalmente aceptó encontrarse con ella. El encuentro tuvo lugar en la antigua casa de los Santillán, un lugar que solía llenarla de felicidad, pero que ahora parecía envuelto en sombras.
Doña Elena estaba sentada en la sala, con su postura altiva y su mirada penetrante. Cuando María entró, la observó con una mezcla de tristeza y determinación. María, lamento profundamente lo que mi hijo te hizo, comenzó doña Elena. Sé que nada de lo que diga puede reparar el daño, pero quiero que sepas que estoy de tu lado. María no sabía qué decir. Por un lado, sentía alivio al escuchar aquellas palabras, pero por otro, no podía evitar sentir desconfianza. Alejandro era su hijo, después de todo. Doña Elena continuó, Alejandro siempre ha sido complicado. Desde pequeño, ha tenido problemas para entender las consecuencias de sus actos. Pero esta vez ha ido demasiado lejos, y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras destruye tu vida y la nuestra. Las palabras de doña Elena encendieron una chispa de esperanza en el corazón de María. Por primera vez, sintió que no estaba sola en esta lucha. La casa de los Santillán era imponente, un reflejo de la riqueza y el prestigio de la familia. Sus paredes, decoradas con pinturas de artistas renombrados y muebles de época, parecían observar a María con un silencio casi acusador. Sentada frente a doña Elena, la tensión en el aire era palpable. María intentaba mantener la calma, pero el nudo en su garganta hacía que cada palabra fuera una lucha. Gracias por recibirme, dijo María, aunque su voz temblaba. No sabía cómo comenzar, cómo expresar todo el dolor que llevaba dentro. La madre de Alejandro, con su elegancia impecable, la miraba con una mezcla de tristeza y determinación. No tienes que agradecerme, María, respondió doña Elena, cruzando las manos sobre su regazo. Sé que Alejandro te hizo un daño irreparable, y no voy a defenderlo. Pero necesito entender exactamente lo que pasó. María tomó aire, intentando reunir el valor necesario para hablar. Por un instante, pensó en omitir detalles, en suavizar la historia, pero se dio cuenta de que no tenía sentido. La traición de Alejandro era demasiado grande como para ocultarla. Él me dejó, durante nuestra luna de miel, comenzó, y con esas palabras, sintió que se rompía nuevamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. Me abandonó en el hotel sin una explicación, solo una nota. Y luego, vi las fotos, con esa mujer. Doña Elena cerró los ojos por un momento, como si las palabras de María fueran un golpe que ella también sentía. Al abrirlos, su mirada estaba llena de un dolor silencioso. Camila, murmuró, pronunciando el nombre de la mujer que había destruido la vida de María. Sabía que había algo entre ellos, pero nunca imaginé que mi hijo fuera capaz de llegar tan lejos. No solo te traicionó, María. Traicionó a nuestra familia. La reacción de doña Elena tomó por sorpresa a María. Había esperado una defensa de Alejandro, una justificación, pero lo que encontró fue una aliada inesperada. Doña Elena, yo no sé qué hacer. Me siento rota, humillada. No puedo ni caminar por el pueblo sin sentir las miradas de todos, los murmullos. Todo el mundo sabe lo que pasó, y siento que no tengo fuerza para seguir. Las palabras de María hicieron que doña Elena se levantara de su asiento y se acercara a ella. Colocó una mano sobre su hombro, un gesto que transmitía apoyo y consuelo. María, escúchame bien. Eres más fuerte de lo que crees. Alejandro tomó una decisión egoísta, pero eso no define quién eres tú. No puedes permitir que él te destruya. Y si me lo permites, quiero ayudarte a enfrentarlo. Por primera vez en semanas, María sintió un rayo de esperanza. La frialdad inicial de doña Elena se había transformado en un calor maternal que la envolvía. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó María, con voz quebrada. Doña Elena suspiró, como si cargara un peso enorme en sus hombros. Porque he sido cómplice del comportamiento de Alejandro durante demasiado tiempo. Siempre lo protegí, lo justifiqué, pensando que era lo mejor para él. Pero me equivoqué, y ahora estoy viendo las consecuencias. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo tratar de hacer lo correcto ahora. Aquel encuentro marcó un antes y un después en la vida de María. Doña Elena no solo le ofreció su apoyo, sino que también comenzó a compartir secretos sobre Alejandro, detalles de su carácter que explicaban, aunque no justificaban, sus acciones. Mi hijo siempre ha sido un hombre ambicioso, confesó doña Elena.
Desde pequeño, buscaba obtener lo que quería sin importar a quién lastimara. Creí que con el tiempo maduraría, pero ahora veo que solo se volvió más egoísta. María escuchaba con atención, cada palabra alimentando su determinación. Ya no se trataba solo de superar su dolor, sino de recuperar su dignidad y enfrentar a Alejandro por el daño que había causado. En los días siguientes, María y doña Elena comenzaron a planear cómo enfrentarlo. Doña Elena insistió en que debía ser un enfrentamiento público, donde Alejandro no pudiera esconderse detrás de excusas ni mentiras. Debe entender las consecuencias de sus actos y debe hacerlo frente a todos, dijo con firmeza. Mientras tanto, María comenzó a reconstruir su vida. Aunque el dolor seguía presente, la idea de enfrentar a Alejandro le daba fuerzas. Retomó algunos de sus pasatiempos, como la pintura, y encontró consuelo en el apoyo de su familia y amigos cercanos. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. Los rumores en el pueblo seguían creciendo, y no faltaban quienes cuestionaban las decisiones de María. ¿Por qué no deja todo atrás y sigue con su vida?, decían algunos. Pero María sabía que no podía dejar que el miedo o la opinión de los demás dictaran sus acciones. Una tarde, mientras trabajaba en una pintura, recibió una llamada inesperada. Era Camila, la mujer que había destrozado su matrimonio. María, necesitamos hablar, dijo con voz tensa. El corazón de María se aceleró. No sabía qué quería aquella mujer, pero estaba decidida a escucharla. Quizás esa conversación sería la clave para cerrar el capítulo más doloroso de su vida. La llamada de Camila había dejado a María en un estado de confusión. Durante días había rehecho cada parte de su vida en torno a la idea de enfrentar a Alejandro y, en su mente, Camila siempre había sido el enemigo silencioso, la sombra que había robado lo que le pertenecía. Pero ahora, con una simple llamada, esa sombra cobraba vida y exigía ser escuchada. María pasó toda la noche despierta, preguntándose cuál sería la intención de Camila. ¿Qué podría decirle? ¿Sería una disculpa? ¿Un intento de justificar lo que había hecho? ¿O simplemente quería regodearse en su victoria? La incertidumbre la consumía, pero al amanecer, decidió que no tenía nada que perder. Se encontraron en un café discreto en las afueras del pueblo. María llegó primero, sintiendo como las miradas curiosas de los pocos clientes presentes se clavaban en ella como agujas. Aunque intentó aparentar serenidad, su corazón latía con fuerza. Cuando la puerta del café se abrió y Camila entró, todo pareció detenerse por un instante. La mujer que había causado tanto dolor no era lo que María esperaba. Camila tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido en días, y un aura de vulnerabilidad que contrastaba con la imagen altiva que proyectaba en las fotos con Alejandro. Llevaba un sencillo vestido negro y, al verla, María notó que no había rastro de la confianza que tanto la había irritado en el pasado. Gracias por venir, dijo Camila, sentándose frente a ella. Su voz era baja, casi temblorosa. María no respondió de inmediato. Estaba decidida a no mostrar debilidad, a no dejar que la mujer que había destruido su vida la viera flaquear. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad, mirando a Camila directamente a los ojos. Camila suspiró y bajó la mirada. Por un momento, pareció dudar, como si no supiera por dónde empezar. Finalmente, habló. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó, pero necesitaba hablar contigo porque también soy víctima de Alejandro. Las palabras de Camila desconcertaron a María. Durante semanas había imaginado este encuentro, pero jamás había esperado escuchar algo así. Víctima, repitió, con incredulidad. ¿Tienes idea de lo que me hizo, de cómo destruyó mi vida? Lo sé, respondió Camila, con lágrimas en los ojos. Y no estoy aquí para justificarme, María. Lo que hice estuvo mal, y no tengo excusa. Pero tienes que entender que Alejandro no es el hombre que tú crees. María se quedó en silencio, tratando de procesar lo que Camila estaba diciendo. Aunque no quería sentir lástima por ella, algo en su tono de voz, en su expresión, le hizo pensar que había más en esta historia de lo que imaginaba. Explícate, dijo finalmente, cruzando los brazos. Camila tomó aire antes de continuar.
Conocí a Alejandro hace 2 años, cuando empezó a trabajar conmigo en la empresa de su familia. Desde el principio, fue encantador. Siempre sabía qué decir, cómo hacerte sentir especial. Al principio, pensé que solo éramos amigos, pero luego, comenzó a buscarme más, a invitarme a salir. Yo no sabía que estaba contigo. Nunca mencionó que tenía a alguien. Las palabras de Camila resonaban en los oídos de María como un eco. Recordaba las primeras etapas de su relación con Alejandro, como él había sido exactamente como lo describía Camila, atento, seductor, siempre sabiendo qué hacer para ganarse su confianza. Cuando me enteré de que estaban comprometidos, ya era demasiado tarde, continuó Camila. Estaba enamorada de él. Intenté alejarme, pero siempre encontraba la manera de hacerme volver. Me prometió que te dejaría, que nuestro amor era real. Y como una tonta, le creí. María sintió que una oleada de emociones la invadía, enojo, tristeza, empatía. Aunque aún no podía perdonar a Camila, comenzó a ver a Alejandro bajo una nueva luz, como un manipulador capaz de jugar con los sentimientos de ambas. ¿Y ahora qué?, preguntó María. ¿Sigues con él? Camila negó con la cabeza, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. No. Me di cuenta de quién es realmente. Me usó, María, al igual que a ti. Cuando consiguió lo que quería, me dejó. Se fue con otra mujer. El impacto de esa revelación fue como un rayo para María. Por semanas había creído que Camila era la causa de todos sus problemas, pero ahora veía que también había sido víctima de la misma traición. ¿Qué planeas hacer?, preguntó María, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Quiero ayudarte, respondió Camila, con determinación en su voz. Sé que no tengo derecho a pedir tu confianza, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para desenmascararlo. Él no puede seguir haciendo esto. Por primera vez en semanas, María sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado una aliada inesperada. Aunque aún dudaba de las verdaderas intenciones de Camila, decidió darle una oportunidad. Si Alejandro era el enemigo común, trabajar juntas podría ser la única manera de enfrentarlo. Salieron del café con un pacto silencioso, no dejarían que Alejandro siguiera destruyendo vidas. María Fernanda regresó a casa con el corazón más cargado que nunca. El encuentro con Camila había removido viejas heridas y abierto nuevas preguntas. Durante días, intentó procesar la idea de que Alejandro no solo la había traicionado a ella, sino también a Camila y quién sabe cuántas más. En su mente, la imagen que tenía de él seguía desmoronándose, revelando a un hombre que no solo era infiel, sino cruel, calculador y egoísta. El pequeño pueblo de Valle Encantado seguía inmerso en murmullos. Cada vez que María salía, podía sentir las miradas inquisitivas y los susurros a sus espaldas. Algunos eran de compasión, otros de burla, y algunos simplemente se deleitaban en el escándalo. Pero ahora, María no solo sentía humillación, también empezaba a sentir algo que no había experimentado antes, rabia. Doña Elena la visitó esa misma tarde. Desde su conversación inicial, la madre de Alejandro había mostrado un interés genuino en apoyar a María. Sin embargo, esta vez su semblante reflejaba una mezcla de seriedad y preocupación. Necesitamos hablar, dijo doña Elena, entrando al salón con una carpeta en la mano. Hay algo que debes saber sobre Alejandro. María, intrigada, la invitó a sentarse. Observó cómo doña Elena colocaba la carpeta sobre la mesa, con las manos temblorosas. Mi hijo no es el hombre que aparenta ser, comenzó, con un tono grave. Durante años he cerrado los ojos a sus acciones, pero ya no puedo seguir siendo cómplice. Esto no es solo sobre lo que te hizo a ti o a Camila. Es mucho más grande. María sintió que el aire se volvía pesado. ¿A qué te refieres? Doña Elena abrió la carpeta, revelando una serie de documentos y fotografías. Había registros bancarios, mensajes impresos y fotos de Alejandro con otras mujeres, además de Camila. Estas son pruebas de sus engaños, no solo en sus relaciones personales, sino también en los negocios de la familia. Alejandro ha estado utilizando los recursos de la empresa para financiar su estilo de vida. Viajes, regalos, propiedades,
todo a costa de nuestra familia. María miró las pruebas con incredulidad. Cada página parecía un golpe más fuerte que el anterior. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque necesitas entender quién es realmente Alejandro, respondió doña Elena. Y porque quiero que me ayudes a detenerlo. Yo, exclamó María, sorprendida. Sí. Nadie más puede enfrentarlo como tú. Él sabe cómo manipular a todos, pero contigo cometió un error. Te subestimó. Pensó que podría ser silenciada con su abandono, pero no contaba con tu fuerza. Juntas, podemos desenmascararlo y hacer que pague por todo lo que ha hecho. Las palabras de doña Elena resonaron en el corazón de María. Durante semanas, había sentido que era una víctima indefensa, pero ahora, por primera vez, veía una oportunidad de tomar el control. ¿Cómo planeas hacerlo?, preguntó finalmente, con un brillo de determinación en los ojos. Primero, necesitamos exponerlo públicamente. Alejandro siempre ha vivido de su reputación, y eso es lo que más le importa. Pero para hacerlo, necesitamos aliados. Fue en ese momento que María pensó en Camila. Aunque aún no confiaba completamente en ella, sabía que compartir un enemigo común las unía de una manera inesperada. Esa misma noche, María contactó a Camila y le contó sobre los planes de doña Elena. Al principio, Camila dudó, temerosa de las consecuencias, pero finalmente accedió a ayudar. Si esto significa que Alejandro no podrá seguir lastimando a otras mujeres, estoy dentro, dijo con firmeza. En los días que siguieron, las tres mujeres comenzaron a trazar su plan. Doña Elena utilizó su influencia para reunir más pruebas, mientras que María y Camila investigaban los movimientos recientes de Alejandro. Descubrieron que había comenzado una nueva relación con una joven modelo, a quien estaba financiando con dinero de la empresa. El clímax llegó cuando doña Elena organizó una reunión familiar en la hacienda de los Santillán, invitando a todos los socios de la empresa y amigos cercanos. Fue allí donde planeaban confrontar a Alejandro, exponiendo todas sus mentiras frente a quienes más lo admiraban. La noche de la reunión, la tensión era palpable. María llegó vestida de negro, un reflejo de su estado de ánimo, pero con una mirada firme que demostraba su determinación. Camila también estaba allí, manteniéndose en las sombras, lista para intervenir si era necesario. Cuando Alejandro entró en la sala, con su acostumbrada sonrisa confiada, no tenía idea de lo que estaba por venir. Doña Elena fue la primera en hablar, y con voz firme, comenzó a revelar las pruebas de sus actos. Alejandro, siempre pensé que serías el orgullo de nuestra familia, pero hoy descubro que solo has traído vergüenza, dijo, mostrando las fotografías y documentos. Los murmullos comenzaron a llenar la sala, mientras Alejandro intentaba mantener la calma. Esto es un malentendido, dijo, con una risa nerviosa. Fue entonces cuando María dio un paso al frente. Su voz, cargada de emoción y fuerza, resonó en la habitación. No es un malentendido, Alejandro. Es la verdad. Me abandonaste, traicionaste a tu familia y ahora intentas fingir que no has hecho nada malo. Pero esta vez, no podrás escapar. La confrontación fue intensa, con Alejandro tratando de defenderse, pero cada palabra era un intento desesperado de mantener su fachada. Finalmente, cuando Camila salió de las sombras y lo enfrentó directamente, Alejandro no pudo sostener más su máscara. Esa noche, Alejandro perdió todo, el respeto de su familia, su reputación y el control que siempre había tenido sobre los demás. El aire de la hacienda Santillán estaba cargado de una tensión que parecía materializarse en cada rincón de la sala. Alejandro permanecía de pie, atrapado en un silencio forzado mientras las acusaciones, las pruebas y los rostros indignados de los presentes se cernían sobre él como un juicio implacable. Su sonrisa, esa que tanto le había servido para salir de problemas en el pasado, se había desvanecido. Por primera vez en su vida, Alejandro se encontraba indefenso, incapaz de manipular la situación a su favor. María Fernanda, de pie frente a él, sintió una mezcla de emociones que la atravesaban como un torrente. La mujer que, semanas antes, lloraba en silencio en una habitación de hotel, rota por la traición, ahora hablaba con una fuerza que resonaba en toda la sala. Alejandro, no solo me traicionaste a mí,
traicionaste la confianza de todos los que te rodean. Jugaste con nuestros sentimientos, con nuestra fe en ti. Pero hoy, esta es la última vez que tendrás poder sobre alguien. El silencio en la sala fue roto por los murmullos de los socios de la familia Santillán, que intercambiaban miradas entre la incredulidad y la indignación. Algunos tomaban fotografías con sus teléfonos, documentando el momento en que el hombre que una vez consideraron intachable era expuesto como un fraude. Doña Elena, hasta ahora en silencio, se acercó a su hijo con lágrimas en los ojos. Alejandro, siempre te protegí. Cerré los ojos a tus errores, pensando que algún día cambiarías. Pero hoy, debo aceptar que me equivoqué. No solo dañaste a María, sino que pusiste en riesgo el legado de nuestra familia. Y por eso, no puedo seguir defendiendo lo indefendible. Alejandro, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Esto es una conspiración, gritó, tratando de recuperar el control. Todo lo que dicen son mentiras, María, siempre fuiste una víctima fácil, alguien que no supo cómo complacerme. Las palabras de Alejandro fueron un balde de agua fría para todos en la sala. María sintió como el aire abandonaba sus pulmones, pero antes de que pudiera reaccionar, Camila dio un paso adelante. Basta, Alejandro, gritó. No culpes a María por tus errores. Tú fuiste quien nos engañó a las dos. Tú fuiste quien prometió amor mientras destruías vidas. Y ya no te permitiremos seguir haciéndolo. La sala se llenó de un murmullo aún más fuerte. Los socios comenzaron a exigir respuestas, preguntando qué pasaría con la empresa y el dinero que Alejandro había malversado. Era evidente que ya no confiaban en él. Finalmente, uno de los hombres más influyentes del grupo, don Ignacio, tomó la palabra. Alejandro, a partir de este momento, estás fuera de la empresa. No solo has traído vergüenza a tu familia, sino que también has puesto en peligro nuestra reputación y nuestros negocios. No puedo permitir que sigas siendo parte de esto. El golpe fue devastador para Alejandro. En cuestión de minutos, había perdido todo, su posición, su reputación y la fachada que tanto esfuerzo le había costado mantener. Sin embargo, aún no parecía comprender la magnitud de su caída. Cuando la reunión terminó, Alejandro salió de la sala sin mirar a nadie. Su figura, que antes irradiaba confianza y poder, ahora parecía encorvada, como si cargara el peso de todas sus mentiras. María, por su parte, se quedó en el salón, rodeada por un silencio que contrastaba con el caos que había reinado minutos antes. Doña Elena se acercó a ella y la tomó de las manos. Gracias, María. Sin tu valentía, nunca habría tenido la fuerza para enfrentar esto. María sintió, pero sabía que su batalla aún no había terminado. Aunque Alejandro había sido expuesto, el dolor de su traición seguía presente en cada fibra de su ser. En los días siguientes, Alejandro desapareció de la vida pública. Los rumores decían que había huido a otro país, intentando escapar del escándalo. Pero para María, su ausencia no era suficiente para cerrar las heridas. Cada vez que pasaba por el pueblo, las miradas y los comentarios seguían recordándole lo que había vivido. Fue en ese momento que decidió que necesitaba un cambio. Valle Encantado, con sus hermosos paisajes y su gente cálida, ya no era el hogar que había sido para ella. Necesitaba empezar de nuevo, en un lugar donde no estuviera marcada por el escándalo. Con el apoyo de doña Elena, quien le ofreció una compensación económica como forma de enmendar los daños causados por su hijo, María se mudó a una ciudad cercana. Allí, comenzó a trabajar en una galería de arte, retomando su pasión por la pintura. Poco a poco, encontró consuelo en su trabajo y en las nuevas amistades que formó. Un día, mientras organizaba una exposición, un hombre llamado Gabriel llegó a la galería. Era un viejo amigo de la infancia, alguien que siempre había admirado su talento artístico. Aunque al principio su reencuentro fue tímido, con el tiempo, Gabriel se convirtió en un pilar en la vida de María, ayudándola a redescubrir la felicidad que pensaba que había perdido para siempre. El pasado de María aún la seguía en algunos momentos, pero con cada día que pasaba, sentía que las heridas comenzaban a sanar. Había aprendido que el dolor no define a una persona, sino cómo enfrenta y supera ese dolor.
Los primeros días en la nueva ciudad fueron una mezcla de emociones para María Fernanda. Por un lado, sentía el alivio de haberse alejado de Valle Encantado, donde las miradas y los murmullos habían hecho que cada paso fuera una tortura. Por otro, estaba enfrentando la incertidumbre de empezar de nuevo, lejos de todo lo que conocía. Aunque llevaba consigo el apoyo incondicional de su madre y las disculpas sinceras de doña Elena, la soledad se hacía presente en los momentos más inesperados. La galería de arte donde había comenzado a trabajar estaba ubicada en un barrio bohemio, lleno de cafés pequeños, librerías antiguas y murales que contaban historias de esperanza y lucha. María encontraba consuelo en esos colores, en esas expresiones artísticas que reflejaban emociones que no siempre podía poner en palabras. Este lugar tiene alma, pensaba cada vez que llegaba a trabajar. Su jefe, un hombre amable llamado Ernesto, la había acogido con calidez, dándole espacio para expresarse y poco a poco ganándose su confianza. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. En la soledad de su pequeño apartamento, los recuerdos de Alejandro volvían a ella como fantasmas. Las promesas rotas, la traición, la humillación pública, todo seguía siendo una herida abierta. Había días en los que pensaba que nunca podría dejarlo atrás, que el dolor sería un peso que cargaría para siempre. Un día, mientras organizaba las piezas para una nueva exposición, recibió una visita inesperada. Gabriel, su amigo de la infancia, había llegado a la ciudad por asuntos de trabajo y, al enterarse de que María estaba allí, decidió buscarla. «María, ¿eres tú?», preguntó, entrando a la galería con una sonrisa que iluminaba el lugar. María se giró, sorprendida al escuchar su nombre, y al ver a Gabriel, sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Aunque habían pasado años desde la última vez que se vieron, su rostro conservaba la misma calidez que recordaba. «Gabriel, no lo puedo creer», exclamó, acercándose a él con una sonrisa genuina. El reencuentro fue como un respiro para el alma de María. Hablar con alguien que conocía su pasado, pero que no la juzgaba por lo que había ocurrido, le dio una sensación de normalidad que no había sentido en mucho tiempo. Gabriel, con su humor y su manera tranquila de ser, comenzó a convertirse en un faro en los días oscuros de María. Sin embargo, a pesar de los momentos de luz que Gabriel traía a su vida, María seguía luchando con sus propios demonios. Había noches en las que despertaba llorando, reviviendo los momentos más dolorosos con Alejandro. A veces, sentía que no merecía ser feliz, que el amor y la traición estaban tan entrelazados en su mente que no podía separar uno del otro. Fue en una de esas noches que decidió escribir una carta. No sabía si alguna vez se la enviaría a Alejandro, pero necesitaba expresar lo que llevaba dentro. «Te escribo no porque te extrañe, sino porque necesito soltar este peso. Me rompiste de maneras que nunca imaginé posibles. Me hiciste dudar de mi valor, de mi capacidad para amar y ser amada. Pero también me enseñaste algo, no quiero volver a ser la mujer que permitía que otros definieran su felicidad. Estoy aprendiendo a sanar, a reconstruirme. Y aunque el dolor que me causaste siempre será una parte de mi historia, no dejaré que sea el capítulo final». Al terminar la carta, María sintió una extraña paz. No sabía si algún día Alejandro leería esas palabras, pero lo importante era que ella las había escrito. Poco a poco, comenzó a enfocarse en su arte. Pasaba horas en el taller de la galería, experimentando con colores y formas que reflejaban su viaje emocional. Sus pinturas, llenas de contraste y textura, comenzaron a llamar la atención de los clientes, y Ernesto le ofreció la oportunidad de presentar su propia exposición. El día de la inauguración, María estaba nerviosa pero emocionada. Gabriel llegó temprano, trayendo un ramo de flores que colocó en el centro de la galería. «Estoy orgulloso de ti, María», le dijo, y esas palabras, simples pero sinceras, tocaron algo profundo en ella. La exposición fue un éxito, y por primera vez en mucho tiempo, María se sintió completa. Había transformado su dolor en algo hermoso, en algo que resonaba con los demás. Sin embargo, justo cuando pensaba que estaba lista para dejar el pasado atrás, recibió una noticia que sacudió su mundo una vez más. Alejandro había regresado. Un amigo de Valle Encantado le envió un mensaje, informándole que Alejandro había aparecido en el pueblo,
alegando que quería recuperar su vida. María no sabía qué pensar. Parte de ella quería enfrentarlo, exigir respuestas, mientras que otra parte temía que su regreso desenterrara heridas que apenas comenzaban a sanar. Gabriel, al notar su inquietud, le ofreció su apoyo. María, sea lo que sea que decidas hacer, estaré a tu lado, le dijo, tomándola de la mano. Esa noche, María reflexionó profundamente. Sabía que enfrentarse a Alejandro sería difícil, pero también sabía que esta podría ser su oportunidad para cerrar el ciclo de una vez por todas. El aire en el pequeño apartamento de María Fernanda se sentía más pesado desde que supo que Alejandro había regresado. La noticia, inesperada y cargada de incertidumbre, la había sumido en un torbellino de emociones. Aunque había trabajado arduamente para reconstruir su vida y encontrar paz, la sola idea de volver a verlo parecía abrir las heridas que tanto esfuerzo le había costado cerrar. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, María se sentó junto a la ventana con una taza de té entre las manos. Observó las luces titilantes de los edificios vecinos, buscando en el horizonte alguna respuesta a las preguntas que la atormentaban. ¿Por qué había vuelto Alejandro? ¿Qué pretendía? Y lo más importante, ¿cómo debía enfrentarlo? Gabriel, como siempre, estaba a su lado. Aunque no dijo mucho, su presencia era un ancla para María en ese mar de emociones turbulentas. Sea lo que sea, María, recuerda que tienes el poder ahora. No él, le dijo con una firmeza que resonó en su corazón. Al día siguiente, María decidió enfrentar la situación. No podía seguir viviendo con el peso de la incertidumbre. Tomó el teléfono y llamó a doña Elena, quien aún mantenía contacto con ella a pesar de los acontecimientos. La voz de la mujer, siempre serena pero cargada de experiencia, la recibió con calidez. «Sabía que llamarías, María», dijo doña Elena. «Alejandro está buscando redención, o al menos eso dice. Pero tú y yo sabemos que las palabras de mi hijo no siempre coinciden con sus intenciones». María tomó aire, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. «Necesito verlo, doña Elena. No para reconciliarnos, sino para cerrar este capítulo de mi vida. No quiero que su regreso me robe la paz que tanto me costó construir». Doña Elena, aunque reacia, aceptó coordinar un encuentro. Alejandro estaba en la hacienda familiar, lejos de los ojos del pueblo, intentando reconstruir la relación con su madre. «Pero te advierto algo, María. Él no ha cambiado. Sus palabras pueden sonar dulces, pero su esencia sigue siendo la misma». El día del encuentro, María se preparó con cuidado. Eligió un vestido sencillo pero elegante, un símbolo de la mujer fuerte y resiliente en la que se había convertido. Antes de salir, Gabriel la detuvo. «¿Estás segura de esto?». María sintió, con una determinación que no había sentido antes. «No lo hago por él, Gabriel. Lo hago por mí». La hacienda Santillán, con su majestuosidad y elegancia, parecía igual que siempre, pero para María era un lugar lleno de recuerdos agridulces. Al entrar, se encontró cara a cara con Alejandro. Él la observó con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento en sus ojos. «María, gracias por venir», dijo, su voz casi un susurro. María lo miró, buscando en su rostro alguna señal de autenticidad. Pero lo que encontró fue una mezcla de inseguridad y esa arrogancia que siempre había estado presente en él. «No estoy aquí para escucharte disculparte, Alejandro», comenzó, su voz firme. «Estoy aquí para decirte que ya no tienes poder sobre mí. Me destruiste, sí. Me hiciste cuestionar mi valor, mi capacidad de amar. Pero ya no soy esa mujer rota que dejaste atrás». Alejandro intentó interrumpir, pero María levantó una mano, deteniéndolo. «No. Esta vez me toca a mí hablar. No quiero escuchar excusas ni promesas vacías. Quiero que entiendas que, aunque tus acciones dejaron cicatrices, esas cicatrices me hicieron más fuerte». El silencio llenó la habitación, y por primera vez, Alejandro pareció entender que no tenía nada que decir. Sus palabras, que siempre habían sido su arma más poderosa, no podían penetrar la fortaleza que María había construido. «Espero que encuentres lo que buscas, Alejandro», concluyó María,
girándose para marcharse. Pero quiero que sepas que lo que perdiste conmigo no lo encontrarás en ningún otro lugar. Mientras María salía de la hacienda, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había enfrentado a Alejandro, no como una víctima, sino como una mujer que había recuperado su poder. En los días que siguieron, María se sumergió en su trabajo y en su relación con Gabriel, quien poco a poco se convirtió en una presencia constante y amorosa en su vida. Aunque las sombras del pasado aún la visitaban de vez en cuando, cada día que pasaba era un recordatorio de que la felicidad no era algo que dependiera de otros, sino de ella misma. El sol despuntaba en el horizonte de la ciudad, llenando el cielo con un espectáculo de tonos cálidos que María Fernanda contemplaba desde la ventana de su pequeño apartamento. Después del encuentro con Alejandro, algo dentro de ella había cambiado. No sentía rabia ni tristeza, sino una calma inusual, como si al fin hubiera encontrado el cierre que tanto necesitaba. Sin embargo, sabía que el camino hacia la sanación completa aún no había terminado. Esa mañana, mientras se preparaba para abrir la galería, Gabriel llegó con una sonrisa y un café en la mano. Su presencia había sido una constante en las últimas semanas y María no podía negar que sentía algo más que gratitud por su apoyo incondicional. ¿Lista para un nuevo día?, preguntó Gabriel, entregándole el café. María sonrió, asintiendo con la cabeza. Más que lista. Siento que, por primera vez, tengo el control de mi vida. El trabajo en la galería se había convertido en una especie de terapia para María. Cada cuadro que organizaba, cada cliente que atendía, le daba un propósito. Pero lo que realmente la llenaba era su propio arte. Desde que comenzó a exponer sus piezas, había recibido numerosas invitaciones para participar en exposiciones más grandes. Su nombre empezaba a resonar en el mundo del arte, algo que nunca había imaginado posible. Sin embargo, el pasado seguía acechándola de maneras inesperadas. Una tarde, mientras organizaba una nueva exposición, recibió una carta por correo. Al abrirla, reconoció inmediatamente la letra de Alejandro. El sobre contenía una carta y una llave. María. Sé que probablemente esta será la última vez que sepas de mí. No tengo derecho a pedir tu atención, pero necesito decirte algunas cosas. He perdido todo, mi familia, mi reputación y, lo más importante, a ti. Sé que mis palabras no pueden deshacer el daño que te causé, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente. Dentro de este sobre hay una llave. Es para la casa que una vez soñamos compartir. Quiero que sea tuya. Quizás encuentres en ella un nuevo comienzo, uno que yo nunca fui capaz de darte. Alejandro. María se quedó mirando la carta durante largos minutos. Las palabras de Alejandro parecían sinceras, pero la desconfianza que sentía hacia él no había desaparecido por completo. Sin embargo, la curiosidad pudo más y decidió visitar la casa al día siguiente. La casa, ubicada en un vecindario tranquilo, estaba rodeada de árboles y tenía un jardín que, aunque descuidado, aún conservaba un aire de belleza. Al entrar, María se encontró con un espacio vacío, pero lleno de potencial. Cada rincón parecía hablarle de los sueños que una vez tuvo, de la vida que imaginó con Alejandro, pero también de la libertad de crear algo nuevo. Pasó horas recorriendo la casa, pensando en lo que podría hacer con ella. Aunque las heridas aún estaban frescas, sentía que este lugar podía ser una oportunidad para comenzar de nuevo, para construir algo que fuera únicamente suyo. Esa noche, Gabriel la visitó, curioso por saber cómo le había ido. María le mostró la llave y le contó sobre la carta de Alejandro. Gabriel, aunque comprensivo, no pudo ocultar su preocupación. María, ¿estás segura de que aceptar esto es lo correcto? No quiero que esto sea otra forma de manipulación de su parte. Lo sé, Gabriel. Pero no siento que esto sea una manipulación. No importa cuáles hayan sido sus intenciones, esta casa ya no representa a Alejandro para mí. Representa una oportunidad de renacer. En los días siguientes, María comenzó a trabajar en la casa. Con la ayuda de Gabriel y algunos amigos de la galería, transformó el espacio en un taller de arte. Cada pared que pintaba, cada mueble que restauraba, era un paso hacia su propia redención.
La inauguración del taller fue un evento íntimo pero significativo. Amigos, colegas y clientes acudieron a celebrar con ella este nuevo comienzo. María, de pie frente a su obra más reciente, sintió una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, la noche no terminó sin una última sorpresa. Entre los asistentes, María reconoció a Camila. Aunque al principio se sintió incómoda, decidió acercarse a ella. Camila, gracias por venir. No esperaba verte aquí. Camila, con una sonrisa tímida, respondió, quería verte. Saber cómo estás. Y creo que ahora entiendo que estás mejor que nunca. Las dos mujeres, unidas por un pasado doloroso, encontraron un momento de paz en su breve conversación. Camila le habló de cómo también había comenzado a reconstruir su vida, dejando atrás el rencor y enfocándose en su carrera. Creo que ambas merecemos ser felices, ¿no crees?, dijo Camila antes de despedirse. Esa noche, María se quedó en el taller mucho después de que los demás se fueron. Miró las paredes llenas de colores y formas que representaban su viaje, su lucha y su victoria. Finalmente, sintió que podía soltar el pasado, no porque lo hubiera olvidado, sino porque lo había superado. Gabriel, quien se quedó con ella hasta el final, le tomó la mano y le dijo, María, todo lo que has logrado es increíble. Y no puedo evitar sentirme agradecido de haber estado aquí para verlo. María lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba lista para abrir su corazón nuevamente. El amanecer iluminaba la ciudad con un resplandor cálido, llenando cada rincón del taller de arte de María Fernanda con una suave luz dorada. Allí, entre lienzos y pinceles, María encontraba paz. Su vida había cambiado radicalmente en el último año. Lo que una vez fue una existencia marcada por el dolor y la traición ahora florecía en colores vibrantes y trazos llenos de esperanza. Ese día, María despertó con una sensación de ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Era el aniversario de la inauguración de su taller, un espacio que no solo representaba su crecimiento personal, sino también el punto de partida de una nueva vida. A medida que los primeros clientes del día comenzaban a llegar, María notó que su taller no solo era un lugar de creación artística, sino un refugio donde las personas venían a buscar algo más, inspiración, consuelo, o incluso una chispa de coraje para transformar sus propias vidas. Gabriel, como siempre, llegó temprano para ayudarla a preparar todo. Aunque su relación había evolucionado de manera lenta y cautelosa, la conexión entre ambos era innegable. Cada gesto, cada mirada, estaba cargada de una ternura que María no había creído posible después de lo que vivió con Alejandro. Hoy es un día especial, dijo Gabriel, colocando un ramo de flores sobre una mesa junto a uno de los cuadros más grandes de María. Lo es, respondió María, sonriendo. Y no solo por el aniversario. Siento que finalmente estoy cerrando un ciclo. Estoy lista para lo que venga. A lo largo del día, el taller estuvo lleno de vida. Amigos, colegas y nuevos clientes se acercaron para felicitarla, comprar sus piezas y compartir historias. Pero al caer la tarde, mientras el bullicio disminuía y las luces del lugar comenzaban a crear una atmósfera íntima, María recibió una visita inesperada, doña Elena. La madre de Alejandro, vestida con elegancia y portando un aire de serenidad, se acercó a María con una sonrisa tenue. María, lamento llegar sin avisar, pero quería verte, dijo, extendiendo una mano para saludarla. María, aunque sorprendida, la recibió con calidez. Había pasado mucho tiempo desde su última conversación, y aunque la presencia de doña Elena le recordaba el pasado, también le traía la sensación de haber superado esa etapa. Es un placer verte, doña Elena, ¿cómo está usted? Mejor de lo que podría imaginar. Aunque Alejandro aún está tratando de encontrar su camino, yo finalmente he encontrado paz al aceptar la verdad. Y parte de esa paz se la debo a ti, María. Tu valentía me inspiró a tomar decisiones que debía haber tomado hace mucho tiempo. Las dos mujeres conversaron durante largo rato, compartiendo reflexiones sobre el dolor, la superación y la importancia de perdonarse a una misma. Antes de irse, doña Elena le entregó a María un pequeño paquete envuelto en papel fino. Esto pertenece a ti, dijo, con un brillo de emoción en los ojos.
María abrió el paquete y encontró un collar de plata con un delicado colgante en forma de estrella. Recordó haberlo visto en casa de los Santillán, guardado en una vitrina como un objeto de gran valor sentimental. Era de mi madre, explicó doña Elena. Y quiero que lo tengas tú. Eres la estrella que guió a nuestra familia en medio de la oscuridad. Las palabras de doña Elena tocaron profundamente a María. Aunque nunca había buscado reconocimiento, saber que su lucha había inspirado a otros le dio una sensación de propósito aún mayor. Esa noche, mientras cerraba el taller, Gabriel apareció con 2 copas de vino. Se sentaron juntos en un rincón del lugar, rodeados de las obras de María, y brindaron por el aniversario. «Sabes», dijo Gabriel, mirándola a los ojos. «Siempre supe que eras fuerte, pero verte hoy, rodeada de todo lo que has logrado, me hace admirarte aún más». María sintió como sus mejillas se sonrojaban. Aunque había aprendido a valorarse a sí misma, escuchar esas palabras de Gabriel la llenaba de una calidez especial. «Gracias, Gabriel. Por estar aquí, por creer en mí, por todo». El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de significado. Y entonces, en un impulso que parecía inevitable, Gabriel tomó la mano de María y le susurró: «No quiero seguir siendo solo un espectador en tu vida. Quiero ser parte de ella, si me lo permites». María, con el corazón acelerado, lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Durante meses, había sentido que algo especial crecía entre ellos, pero no se había permitido pensar en el amor como una posibilidad real. Ahora, en ese momento, entendió que estaba lista para abrirse nuevamente, para dejar entrar a alguien en su vida sin temor a ser lastimada. «Gabriel», dijo, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Eres más que un espectador. Siempre lo has sido». Ese instante marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de María. Aunque el camino había sido largo y doloroso, finalmente se sentía completa, no por depender de alguien más, sino porque había encontrado la fortaleza dentro de sí misma para sanar y amar de nuevo. ¿Qué te pareció esta historia llena de emociones, superación y esperanza? Queremos conocer tu opinión. Déjanos tus comentarios aquí abajo, regálanos un me gusta si disfrutaste de esta trama y no olvides suscribirte para más contenido como este. Tu apoyo nos inspira a seguir creando historias inolvidables.